¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Aquí les habla el hermano Alejandro Lizama. Tiene esta tremenda bendición de compartir con ustedes un mensaje de las Escrituras. El día de ayer, Dios también me bendijo para hablarle a los jóvenes de nuestra iglesia. Fue un lindo momento y nos gozamos en su presencia. Dios nos enseñó, ¿cierto?, a través de la vida del rey Josías, cómo podríamos tener, ¿cierto?, un avivamiento en nuestras vidas. Pero esta noche quiero compartir con ustedes un tema que ha tratado mucho conmigo esta semana. Quiero hablarles sobre las pruebas que Dios nos pone a diario en nuestras vidas, ¿cierto? El tema que quiero compartir con ustedes con la ayuda del Señor tiene por título Las pruebas son el camino a la bendición. El texto que quiero compartir con ustedes en esta noche se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo 2 al versículo número 6. Mientras tanto, ustedes la buscan, debo decirle que el libro de Santiago queda entre Génesis y Apocalipsis, ¿cierto? Bien, pongámonos de pie para escuchar atentamente, ¿cierto?, lo que Dios quiere para nosotros. El versículo 2 dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Señor, en esta noche usa mi vida, Señor, para poder ministrar la vida de mis hermanos. Tu palabra nos dice que tú hablaste en tiempo pasado a través de los profetas, que hoy nos hablas a través del Hijo, y también tus escrituras dicen que tú nos exhortas, Señor, a través de tu palabra. A través del apóstol Pablo, Señor, tú nos dices que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Señor, abre nuestros entendimientos para captar, para aplicar lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Te doy las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, tomen asiento. Hermanos, el libro de Santiago fue escrito por Santiago. Existen 3 personajes con esta denominación. Para los eruditos, el autor de este libro debe ser Santiago, el hermano de Jesús. ¿Cuándo fue escrito este libro? Fue escrito entre el año 44 y 45 después de Cristo, y es probablemente el más antiguo del Nuevo Testamento. ¿A quién fue escrito este libro? Fue escrito a las 12 tribus de Israel que estaban en la dispersión. ¿De dónde fue escrito este libro? Fue escrito desde Jerusalén. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? La razón fue por causa de que los cristianos judíos dependían demasiado de la fe y no tocaban nada de la práctica, es decir, las obras de fe. Santiago escribe por esta razón y para corregir algunos detalles relacionados con otras materias doctrinales. Santiago estaba escribiéndoles a los judíos para alentarlos a continuar creciendo en esta nueva fe cristiana. En esta carta, Santiago se identifica como siervo de Jesús, a pesar de que era su hermano de carne y hueso. No se atribuye esa identidad. Reconoce a Jesús como su Señor. Esta carta fue escrita a los judíos convertidos al cristianismo. Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, les declara que atrás de una prueba viene una bendición. Me he preguntado, ¿cierto?, en toda mi vida cristiana, ¿por qué Dios permite que pasemos por tiempos difíciles? A veces los cristianos creemos
que si estamos siguiendo al Señor, Él debe protegernos de los problemas. Pero Jesús nunca prometió a sus discípulos una vida fácil y cómoda. Muy por el contrario, le dijo que esperaran tribulaciones. Esto nos dice el evangelista Juan en su capítulo 16, verso 33. Después de todo, Cristo mismo no tuvo exento de aflicciones. Isaías, el profeta Isaías, lo denomina varón de dolores. Hermanos, iglesia, las pruebas han sido la experiencia común de la humanidad a lo largo de su historia. Al recordar esas situaciones desde la perspectiva de Dios, podemos tener una mejor comprensión que nos ayudará a reaccionar sabiamente en el futuro. El Señor utiliza las dificultades para lograr algo bueno en nuestras vidas. Pero el experimentar estos beneficios dependerá de su respuesta, de nuestra respuesta frente a las pruebas. El apóstol Pablo tenía problemas en todos los aspectos. Él declara en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8, que dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados. Así que también nosotros debemos saber que van a venir problemas en diversas áreas de nuestra vida. Problemas en la familia, en el trabajo, en las relaciones matrimoniales, con nuestros amigos, en la escuela, problemas económicos, enfermedades y, ¿por qué no?, lo lamentable de una muerte de un ser querido. Y lo que hoy no vivimos en nuestro país, una persecución por la fe en Cristo. ¿Saben? Es muy fácil seguir al Señor Jesucristo cuando todo va muy bien. Si tu fe es genuina, esa fe va a permanecer cuando vengan los problemas. Siempre me he preguntado, como les decía, por qué Dios permite que nosotros pasemos por pruebas terribles y dolorosas. ¿Por qué las permite? Decimos que es un Padre amoroso y todopoderoso. Debe permitirlas porque nos ama lo suficiente. Entonces, si Dios nos ama, ¿por qué las permite? Entonces podemos entender que Dios creó todo el universo, todas las cosas, sin que ahora esté preocupado de su creación, o más bien si está preocupado de ellas. Pienso por un momento en todas las calamidades que la gente debe pasar, en las enfermedades que nuestros seres queridos deben experimentar, los dolores que nuestros seres amados deben vivir. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿O acaso se ha olvidado de nosotros? No, mi querido hermano, no, mi querida hermana. La respuesta está en la Biblia. Sin embargo, hay toda clase de opiniones. ¿Pero qué dice la Biblia respecto a enfrentar la vida y que tal vez hoy usted está experimentando? Por lo tanto, quiero invitarlo y vamos a analizar 4 aspectos del consejo que nos da Santiago para las pruebas. El primero de ellos tiene por título, y a los que les gusta anotar, la he denominado tenga la actitud correcta. Primer punto, tenga la actitud correcta. ¿Cómo reacciona usted cuando experimenta alguna dificultad o aflicción? ¿Se lamenta o se autocompadece? ¿Se enoja y culpa a otros de su problema? Todas estas reacciones llevan a la desdicha, pero Santiago, en sus versículos 2 y 6, presenta una perspectiva totalmente diferente en cuanto al sufrimiento. Santiago capítulo 1, verso 2 nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, hermanos míos, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Algunos pueden leer ese versículo y pensar, ¡qué declaración tan absurda! Las pruebas y las lágrimas van juntas. ¿Cómo es posible tener gozo? Pero Santiago entiende algo sobre el sufrimiento que nosotros necesitamos saber. Santiago no nos se está diciendo que nos deleitemos en la aflicción y que nos sintamos felices, sino que estimemos nuestras pruebas como una oportunidad para recibir la bendición de Dios que nos ha prometido cuando reaccionamos sabiamente. No sé lo que usted está enfrentando ahora mismo, pero sí sé que estoy dispuesto a ver la situación con gozo. Descubrirá la bondad de Dios en medio del sufrimiento.
Santiago no nos está diciendo que nos deleitemos en la aflicción y que nos sintamos, por lo tanto, felices, sino que estimemos nuestras pruebas como una oportunidad para recibir la bendición que Dios nos ha prometido cuando reaccionamos sabiamente. No sé lo que usted está enfrentando ahora mismo, pero sí tengo la certeza de que Dios tiene control de aquella situación difícil que usted está viviendo. Pero sí sé que si está dispuesto también a ver la situación que usted está viviendo con gozo, descubrirá la bondad de Dios en medio del sufrimiento, a diferencia de la felicidad. El gozo, hermano, no depende de las circunstancias agradables, porque lo produce el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por lo tanto, la actitud correcta que nosotros debemos tener frente a las pruebas, las establece Santiago en el versículo número 2 y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice que debemos tener por sumo gozo para poder entender las pruebas. A pesar de las circunstancias, dice Santiago que debemos tener sabiduría. Y dice el verso 5 que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría es el temor a Dios. Por lo tanto, la sabiduría es ver las cosas desde la perspectiva de Dios y reaccionar a ellas conforme a los preceptos bíblicos. Es decir, debemos actuar como lo que somos, seguidores de Cristo y acorde a lo que dice la revelación perfecta de la palabra de Dios. Número 2, determine la causa, es decir, el origen de su prueba. Saber cómo se inició la prueba puede ayudarle a entender la manera sabia de reaccionar. Dado que nuestros problemas se originan en fuentes diferentes, necesitamos adecuar nuestra respuesta según el caso. Cada vez que se halle en una dificultad, pídale a Dios en oración que le ayude a determinar la causa y la respuesta conveniente. He aquí algunas fuentes comunes de dificultad. Las pruebas pueden provenir de uno mismo. A veces nos metemos en problemas por nuestras propias decisiones o acciones. Podemos encontrarnos en una dificultad simplemente porque hemos plantado la semilla problemática y ahora estamos cosechando lo que hemos sembrado. El apóstol San Pablo, a través del libro de Gálatas, nos enseña en el capítulo número 6, versículos 7 y 8, y se los leo, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermanos, mi vida, cierto, está basada en principios. Tengo 48 años y desde que Dios, cierto, decidió elegir mi vida para que ser su hijo, por ahí por el año 94, he vivido y he tratado de vivir toda mi vida basado en los principios de las Escrituras. Quiero enseñarles esta noche un principio que guarda relación con esta primera parte que estamos analizando. Un principio dice así, todas las decisiones que yo tomé en mi pasado están afectando mi presente. Y todas las decisiones que yo tome en mi presente, hoy, cierto, esta noche, van a afectar mi futuro. Usted el día de ayer tomó una decisión a través, cierto, de una relación, a través, cierto, de un problema que usted tenía en su familia, o la situación que usted haya planteado, usted tomó una determinación. Y esa determinación que usted tomó hoy día, que tomó el día de ayer, está afectando su presente. Por eso es que a veces las situaciones difíciles que vivimos en la vida son productos de las malas decisiones que tomamos en nuestro pasado. Por lo tanto, para que usted tenga un futuro distinto, para que usted tenga un futuro diferente, ¿cierto? Debe tomar decisiones sabias hoy en día para que mañana tenga un futuro distinto. También las pruebas provienen de los demás. También hay veces en que nuestros problemas son el resultado de las decisiones o la conducta de otra persona. Tal vez el proceder de un ser querido le ha causado sufrimiento, o tal vez un enemigo está difamándole.
En cualquier caso, su tarea es perdonar a quien le haga mal y buscar la sabiduría de Dios para hacer frente a la situación de una manera en que lo honra a Él. También las pruebas provienen del mundo. Muchas de nuestras pruebas son simplemente el resultado de vivir en un mundo caído, ¿cierto? En un mundo que hoy nos ofrece un mundo hedonista, placer por el placer, en un mundo, ¿cierto?, idealista, en un mundo, ¿cierto?, que nos ofrece diversas, ¿cierto?, fuentes donde los jóvenes hoy en día, ¿cierto?, son atraídos por el mundo. En el mundo se producen accidentes, las personas se enferman, los desastres naturales son golpeados, estallan guerra y no tenemos el control sobre nada de esto. Nuestra esperanza es que un día, ¿cierto?, cuando Cristo vuelva, y eso es lo que esperamos los cristianos, todo esto terminará y viviremos en paz. Mientras tanto, recurrir al poder sustentador del Espíritu Santo nos permitirá reaccionar de una manera que traiga a otros al conocimiento del Señor. También las pruebas tienen su origen en Satanás. Quiero señalar con absoluta certeza, y luego de estudiar profundamente las Escrituras, le puedo señalar con absoluta certeza de que Satanás no va a zarandear su vida mientras Dios no le autorice. Y el ejemplo más cercano, más plausible que tenemos es la vida de Job. Si nosotros estudiamos la vida de Job, vamos a entender con absoluta claridad de que fue Satanás quien pidió permiso a Jehová para zarandear a Job. De la misma manera hoy en día, si Satanás a usted no le puede tocar, no le puede hacer nada, si no es con la autorización de Dios. El diablo está, por lo tanto, tratando constantemente de debilitar nuestra fe, arruinar nuestro testimonio y hacernos inútiles para el reino de Dios. Pero no estamos indefensos ante sus arremetidas. Dios nos ha dado su armadura espiritual para protegernos de los ataques del enemigo. Es lo que Pablo señala en el capítulo 6, versículo 11 en adelante, cuando habla de la armadura del cristiano, que es la que nosotros cada día debemos ponernos. Usted en la mañana, cada vez que se levanta, debe orar a Dios y pedirle que se le revista con la armadura del cristiano. Pues bien, también las pruebas provienen de Dios mismo. Porque el Señor es soberano sobre todas las cosas, ninguna prueba puede tocarnos a menos que Él lo permita. Nuestro Padre Celestial sabe que algunas veces la única manera como podemos crecer espiritualmente es a través del sufrimiento. El dolor puede agudizar nuestra sensibilidad a su presencia y darnos, por lo tanto, oídos cuando hemos sido sordos a su voz. Revela los pecados ocultos y nos purifica de la manera que el fuego refina al oro. Desde el punto de vista humano, las pruebas indudablemente duelen. Indudablemente sentimos angustia y nos desesperamos, pero desde la perspectiva de Dios, son un puente para relacionarnos más estrechamente con Él. Como tercer punto que quiero tratar con ustedes en esta noche es el propósito de Dios en las pruebas. El sufrimiento sin sentido indudablemente es agotador y desmoralizante. Pero si entendemos que hay un propósito claro y preciso para nuestros problemas, podemos soportar casi cualquier cosa que nos viene en la vida. La razón por la que Santiago podía regocijarse en las pruebas era porque sabía que Dios estaba realizando algo bueno en su vida. Las pruebas, Dios prueba nuestra fe como primer punto de este tercer punto denominado propósito de Dios en las pruebas. Dios prueba nuestra fe. Un propósito, o el primer propósito que Dios tiene en las pruebas, es que Él prueba nuestra fe. Para que la fe sea genuina, debe ser probada. Ese es el sentido que Santiago le da al texto, usando la palabra en griego dokimion, que quiere decir una fe aprobada. También el apóstol San Pedro, en el primer capítulo de su epístola, versículos números 6 y 7, señala:
en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba, doquimión, de ahí viene la palabra que la prueba tiene que ser probada. Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por lo tanto, hermano, Dios quiere probar su fe y dice que ella es más preciosa que el oro. Nada se le puede comparar. Vale la prueba para que Dios aumente la fe en su vida. La fe que no ha sido probada es incierta. Usted no sabrá si tiene fe en su vida si no ha sido probado por Dios. La fe o la prueba es para edificarle cada vez que usted está viviendo una situación distinta. Y ese acierto debe ser a través de las pruebas. Es también para ayudarnos a entender en qué escala de la obediencia estamos con el Señor. Y acá usted tiene libre albedrío de escoger una actitud correcta frente a la prueba. Otro propósito que Dios tiene con las pruebas es demostrar su amor, su poder, y que también nos cuida porque es un Padre amoroso. Dios quiere desarrollar en nosotros un carácter cristiano, un carácter que se asemeje a Cristo. Dios sabe exactamente en qué nivel de madurez estamos. Sabe, he vivido 48 años. Desde los 24 o 25 años he tenido ciertas experiencias en la vida que me hacen tener la certeza de que he vivido lo suficiente para decirle que esto funciona. Dios, ¿qué me quiere enseñar con esta prueba? Esa es la frase que he aprendido en mi vida y que quiero compartir con ustedes. Todas las pruebas que he pasado en mi vida, siempre o generalmente le dije a Dios, ¿qué me quería enseñar con esta prueba? También otro propósito que Dios tiene con las pruebas es que produce paciencia. El versículo número 3 nos dice claramente que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Una de las cualidades más valiosas que el Señor desea producir en nuestras vidas es la paciencia. Eso podría no ser lo que deseamos cuando el sufrimiento llama a nuestra puerta, pero el Señor sabe que algunas lecciones se aprenden solamente bajo la presión de la adversidad. Sin embargo, aún así, Él soberanamente y tiernamente nos protege limitando la longitud e intensidad de cada prueba, aunque podemos pensar que no podremos soportarla. Sin embargo, Él conoce nuestros límites y no irá más allá de ellos. Su propósito es que soportemos la prueba con paciencia, con una inquebrantable confianza en su bondad y con la confianza absoluta en el poder del Señor. La única manera como podemos hacer esto es con la determinación firme de vivir para sus propósitos sin importar el costo. También nuestro propósito es para que seamos perfectos y cabales. El versículo número 4 nos dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falle cosa alguna. Aunque Santiago no nos dice que soportar las dificultades tendrá resultados maravillosos, tampoco no nos dice que dejaremos de pecar. Y respecto a este punto, mi vida, ¿cierto? Al principio de mi vida cristiana, siempre me pregunté por qué seguíamos pecando a pesar de ser cristianos. Y estuve estudiando durante casi un año el libro de Romanos y logré entender al final de ello, en el capítulo número 7, que Pablo dice que aunque quiera hacer lo bueno, no puedo. Lo malo que hago, aunque no quiero hacerlo, lo hago. Y replica diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero
Pero Santiago nos dice que las pruebas nos van a hacer perfectos y cabales. ¿Qué significa esto? Que significa que vamos a través de las pruebas madurando y que nos van desarrollando totalmente para llegar a la estatura del varón perfecto. Ser nacidos de nuevo, por lo tanto, no es la meta final de la vida cristiana, es solo el comienzo. Desde allí en adelante, Dios quiere que crezcamos hasta convertirnos en cristianos maduros. Su propósito es conformarnos a la imagen de su Hijo. Es la intención que tiene el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso número 29. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por lo tanto, las pruebas juegan un papel vital en el proceso que dura absolutamente toda su vida. Él las utiliza para remover malos hábitos y actitudes pecaminosas en nuestras vidas y pulir nuestro carácter hasta que reflejemos el carácter de Cristo. Cada uno de nosotros sabemos en qué situaciones nos encontramos. Cada uno de nosotros sabe la situación que hemos vivido a través de nuestras vidas. Particularmente ha sido ciertos años difíciles que he vivido desde que Dios eligió el día preciso para entregarme a Él. Pero sin lugar a duda he entendido que toda esta fórmula llamada todo esto que nosotros vivimos para ser perfectos y cabales funciona en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, sin lugar a duda, las pruebas Dios las utiliza para remover situaciones difíciles en nuestra vida, malos hábitos, situaciones pecaminosas que no nos dejan crecer, que no nos dejan madurar. Él, de todas maneras, está cada día puliendo nuestro carácter hasta que nos parezcamos a la imagen de su Hijo, como dice Pablo en Romanos. El cuarto punto que quiero tratar con ustedes, y ya siendo el último, se denomina la perspectiva de Dios para los tiempos difíciles. Hay 8 situaciones o 8 perspectivas que yo he extraído de estos pasajes desde cómo Dios nos ve a través de los tiempos difíciles que nosotros vivimos. El número 1, que el Señor controla la duración y la intensidad de mi prueba. Indudablemente, Dios sabe qué nivel de madurez y cuánto es lo que usted puede soportar. Por lo tanto, Él controla la duración de la prueba y también la intensidad de ella. Número 2, Él tiene un propósito específico al permitirla. Hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, debemos creer en Dios, de que Él tiene un propósito claro y específico al permitir la situación difícil que usted está viviendo, la relación interpersonal que está siendo estropeada, ¿cierto?, en su vida, la relación interpersonal que usted tiene con su cónyuge. Yo no lo sé, pero tengo la absoluta certeza de que Dios tiene el control y que si ha permitido una situación de aflicción en su vida es porque tiene un propósito específico. Es lo que yo le señalaba delante. Debemos preguntarle a Dios cuál es el propósito que Él quiere enseñarte a través de la prueba que estás viviendo. Número 3, puede producir algo en mí que me está faltando actualmente. Nosotros oramos por algo específico y a diario lo hacemos. En mi caso lo hago cada mañana y le pregunto a Dios qué es lo que quiere para mi vida, pero también le pido algo específico. Él no lo hace al azar, las pruebas no son al azar, lo quiere a su medida. Él diseña cada prueba para nosotros. Él ha diseñado las pruebas, no nos hace bien quejarnos. Indudablemente, aunque somos seres humanos imperfectos, nos afligimos, ¿cierto?, por diversas pruebas. Hermano, hermana, amada, Dios no nos hace bien quejarnos. Él ha diseñado las pruebas, siendo que ellas van a producir algo en nosotros que nos está faltando actualmente. Número 4, cada prueba nos beneficia si reaccionamos con fe. Si no lo hacemos, es decir, si no reaccionamos con fe,
desperdiciaremos una linda oportunidad para obtener el beneficio que Dios quiere con esa prueba. Ella nos edificará, nos hará igual a Cristo. Nuestro testimonio debe ser así, con una fe firme, inquebrantable, que confiemos en Dios. Por dentro lloremos, pero tenemos la convicción que Dios usará la prueba para nuestra fe. Avanzaremos con seguridad en esta vida. 5. Si confío en Dios, con una actitud de gozo, seré bendecido por medio de la adversidad. Querido, Él actúa en nuestras vidas. Dios nos ama y nos ayudará a pasar la prueba. Número 6. Cristo quiere demostrar que puede darme fuerzas al permitirme estar bajo gran presión. ¿Dónde está Cristo? ¿Cuál es la reacción sabia? Señor, muchas veces le decimos que esto no nos agrada, que esto no me gusta. Y muchas veces yo en mi vida le he dicho a Dios que por la situación difícil que estoy viviendo no me gusta. Sin embargo, Él sabe lo que hace. Mientras nosotros lloramos y nos afligimos, Él tiene control de cada situación que usted está viviendo. Por lo tanto, Cristo quiere demostrarnos que puede darnos fuerzas al permitirnos estar bajo la aflicción de la prueba. Número 7. Él está conmigo en cada paso del camino. Desde que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, desde que Él escogió el momento preciso para hacernos sus hijos, empezamos una vida distinta, una vida en que no está exento de problemas, que no está exento de dificultades. Por lo tanto, Él está conmigo cada paso de este camino llamado la vida cristiana. Él quiere perfeccionarnos. Él quiere que nosotros crezcamos a la estatura del varón perfecto. Y número 8, es cierto, gracias al poder del Espíritu Santo, dice que saldremos triunfantes de esta prueba. Sin lugar a duda, hermanos amados, desde ese día de Pentecostés, donde el Señor Jesús, ¿cierto?, sube a su Padre en forma definitiva, les dice a los apóstoles, les dice a sus discípulos que no les dejará solo, que Él dejará con nosotros al Paracleto, uno que está al lado nuestro, con nosotros, ¿cierto?, ayudándonos a salir triunfante de los momentos difíciles que pasamos en la vida. Para finalizar, lo primero que vimos es que debemos tener una actitud correcta, es decir, nos enseña el apóstol Santiago que debemos gozarnos en las pruebas. La misma actitud nos enseña el apóstol San Pedro en su epístola, que debemos tener por sumo gozo cada vez que nosotros vivimos una aflicción. Número 2, debemos determinar la causa, el origen de la prueba. Y vimos algunas fuentes posibles de donde se pueden originar los momentos difíciles que vivimos. También, como tercera cosa, vimos los propósitos que Dios tiene en las pruebas. Y siendo el principal de ellos, es que Él quiere en nosotros, quiere probar nuestra fe, quiere alentarnos de que tengamos una vida de fe, pero esa fe tiene que ser probada para que Dios nos pueda poner en una dimensión distinta. Usted sabe en qué proceso, en qué escala de la vida espiritual se encuentra hoy en día. También vimos las perspectivas que Dios tiene para los tiempos difíciles que nosotros veíamos. Y veíamos 8 puntos de cómo Dios nos ve según lo que señala el apóstol Santiago. Amigo, amiga, querida iglesia, si usted está pasando por una dificultad y cada uno de nosotros sabe la situación difícil que está viviendo, primero examinemos nuestro corazón. Si hay algo que arreglar con el Señor, hagámoslo. Luego descansemos en Él. Queridos, querida, Él tiene todo bajo control. Él nos ama. Sus hijos jamás andan solo y nada escapará a los propósitos de este Dios eterno. La muerte misma de nuestro Señor Jesucristo, incomprendida en su momento, cumplió un propósito eterno en la historia del universo. De la misma manera, Dios quiere que nosotros tengamos esa actitud.
aunque incomprensible el momento que usted está viviendo, inaceptable la situación que usted está viviendo, sin embargo, Él tiene un propósito que cumplir en su vida a través de la situación difícil y angustiante que usted está viviendo. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, pero sus pensamientos indudablemente serán siempre para provecho de los suyos. Para finalizar, quiero tomarme de las palabras del salmista en el capítulo 121, versículo número 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jesucristo no nos va a abandonar en medio de ella. Él está vigilante de lo que nos acontece de manera diaria, a cada segundo, a cada minuto, a cada instante. Jesús está preocupado de la vida que estamos llevando. Señor, quiero que cada uno de ustedes cierre sus ojitos y vamos a orar. Pero quiero que todos cierren sus ojos. Señor, yo te doy gracias en esta noche, porque a través de la exhortación de Santiago, a través de la exhortación que hay en tu palabra respecto a las pruebas, tú nos has enseñado que debemos tenerla por sumo gozo. Debemos determinar la causa del origen y el origen de estas pruebas. También tú nos enseñaste el propósito que tú tienes con cada una de las situaciones angustiantes que estamos viviendo. También, mi Dios amado, nos enseñaste la perspectiva que tú tienes para los tiempos difíciles. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros sintamos un gozo inefable frente a las dificultades y podamos decir al final del día, como lo dijo el apóstol San Pablo, que en Cristo, que en ti somos más que vencedores. Yo te doy gracias, mi Dios eterno, teniendo la certeza en mi corazón y en mi mente de que tú tienes control absoluto de toda nuestra vida. Bien, Dios les bendiga y brindémosles un fuerte aplauso a nuestro Señor, que es el único que se lo merece. Solo Él debe recibir la honra y la gloria por lo que nos enseña, por lo que nos exhorta a cada momento. Bien, que Dios les bendiga y nos vemos en otra rica y bendecida oportunidad. Que Dios les bendiga. Hasta luego.